Hermano, hay que entender algo, la vida es esto. Claro, La total. vida es esto, la vida no es otra vida, decir, no, yo no quiero vivir esta vida, hermano, es la única que hay, o la única que conocemos. Ujú. Dios lo único que quiere literalmente, y lo comparto, es que des amor, que seas amor, que te ames y que seas amor, y ese amor, de ese amor, de ese eje se expande todo. Se expande la responsabilidad, se expande la compasión, se expande el crecimiento, se expande todo. Entonces Dios nunca te pone a prueba. O sea, Dios no está, bueno, hoy te toca pasar las 5 escalas y si no las Tal cual. pasas, claro, si no las pasas, la verdad que vas a ser un nepto toda la vida. No. Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Tatúatelo, hermano. O sea, requerís transitar eso que la vida te está mostrando para forjarte por dentro, para crecer internamente, para que así como tenés capacidad de sufrir, tenés capacidades de dar amor, tenés capacidad de disfrutar. Y hay algo para mí que acá es lo que más mantiene consistente a las personas, además de la fe, que es como este entusiasmo. Para mí el entusiasmo es algo fundamental que tiene que realmente mantenerse vivo, porque donde no está el entusiasmo es ahí cuando te empezás a pelear con la realidad. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué hay ¿Qué hay detrás detrás podcast? podcast? Hoy vamos a traer a la persona más influyente de la historia, que no solo dividió la historia de la humanidad en dos, sino también que creó y fundó el movimiento más influyente y duradero y expansivo en toda la historia de la humanidad. Y estamos hablando del mismísimo Jesús de Nazaret, estratega, líder, comunicador y disruptor. Hoy te voy a pedir que no lo mires con los ojos de juicio, que lo mires con apertura para poder aprender y nutrirte de todo lo que él hizo en su historia, de cómo a través de la palabra de Dios pudo llevar a la acción y a la tierra el impacto, el amor y crear algo que más allá de la religión, de la iglesia y demás que hoy por hoy existe, cómo impactó durante 2000 años en la historia de la humanidad. Así que la pregunta es, ¿qué harías si tu empresa después de 2000 años sigue sumando seguidores todos los días? Santi, ¿nos podrías poner un poco más a tono con la historia de Jesús? Jesucristo, un personaje que hoy por hoy sigue dando y siendo tendencia y sumando, como decía Valentín, sumando seguidores, sumando personas que lo siguen y teniendo todas sus enseñanzas, aplicándolas en los negocios, en la vida personal y en la vida cotidiana también. Jesucristo fue un personaje que nos vino a enseñar mucho. Nos dijo simplemente sean amor y a partir de esa sensación se pueden expandir y tener todo lo que hoy, todo lo que quieran en su vida. Jesucristo, lo que decía Valen también, voy a hacer un paréntesis para que sea importante, no vamos a hablar de religión ni a introducirte en ningún contexto que te haga sentir como medio fuera, Incómodo. incómodo, fuera del lugar. Simplemente queremos tomar todas esas enseñanzas que nos dio y cómo hoy por hoy la podemos aplicar en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana, en cómo conseguir esa mejor versión, la cual siempre has buscado y que nosotros también siempre estamos buscando y ayudando a personas para que la tengan, ¿no? Entonces, aplicamos siempre eso, desde que como la fe la exteriorizas y comienzas a tener los resultados que estás buscando. Y no solo la fe también, ¿no? Sino, vamos al caso de la creencia y también cómo la aplicas y la expandes. Así que eso nos trajo Jesucristo. Operen primero desde adentro para que lo exterior se materialice. Excelente. Y también es muy importante de que, a ver, esto hoy aplica a todo, porque vos lo podés ver con términos de Dios, lo podés ver con términos del universo, la conciencia, el alma, la vida, tu familia, tu sueño, lo que a vos te haga feliz, lo que te impulse a vivir. Entonces, simplemente cuando nosotros mencionemos Dios y demás, vos hacé de cuenta que reemplazás ese término por lo que a vos te impulsa a vivir y a crecer y a expandirte. Y como dice Santi, es muy importante la filosofía, la visión de vida que dejó en el mundo a día de hoy, de que siempre de adentro hacia afuera, porque esto se aplica en todos los negocios, en todas las empresas, en todo el mundo, en todas las áreas. De que siempre que nosotros estemos vibrando bonito, estemos en paz, estemos en amor, por consecuencia y por añadiduría va a venir afuera lo material, las relaciones, el impacto y todo eso.
Así que es excelente ejemplo para traer y que podamos nutrirnos de eso y empezar a llevarlo a la acción. Y creo ya que Ro también es una persona que hoy por hoy tiene una empresa consigo misma, es su empresa, ella misma es su empresa, marca personal, impactando vidas a montones. ¿Cómo crees que una persona, después de 2000 años, al crear una visión tan potente, qué crees tú que fue de que lo llevó a estar aún ahora posicionado, ¿no? Pues después de tantos años. Sí. Hola, Eh, Ro. Que no había Ahorita hablado No, ella. pensé que iba a seguir terminando la pregunta y dije, ahí interrumpí. Hay algo que a mí me parece fundamental y que lo hablábamos en podcasts anteriores, que es justamente la capacidad de hacerse a un lado. No sé si lo dijimos con estas palabras, pero creo que Jesús en ese sentido tenía una gran capacidad para hacerse a un lado y escuchar eso superior que lo trascendía completamente y al trascenderlo, que esa es una capacidad que tenemos todas las personas y que va desde adentro hacia afuera, justamente lo que decías, que se conecta con dejar de buscar las respuestas afuera, con empezar a realmente escucharte a vos, escuchar tu corazón, escuchar la vida viviendo y sintiendo a través tuyo, y en ese respirar, en ese escuchar, empezar a materializar los deseos internos más grandes que podés tener. Y creo que Jesús en eso era un gran maestro, mucho de lo que nos transmitió, incluso de saber hacer eso, considero que internamente él había algo que lo encendía más allá de lo que él podía entender y aún así se dejaba llevar por eso, como no buscaba razonar o que hemos tenido todos, yo creo que ustedes chicos lo han tenido, yo también y las personas que están escuchando, como esa voz interna que te dice, no es por acá, por más que la razón te diga, sí, es por acá, por esto, por el otro, hay algo que siempre te va cuidando y te va diciendo y que cuando no la escuchás o cuando haces oídos sordos, después terminás en lugares que decís, algo yo me había dicho que no. Sin embargo, cuando la escuchás, tu vida se empieza a transformar y a expandir de semejante forma que a veces incluso asusta. Incluso cuando te están pasando tantas cosas buenas, incluso eso asusta y trata de cerrar. Creo que Jesús en eso fue siempre abrirse, independientemente de que fuera alabado o que fuera crucificado después. Siempre tuvo Total. esa capacidad de conectar con él mismo independientemente de lo que la realidad le estaba mostrando. Claro, mira, es importante lo que traiste, Roy, quiero traer el hilo conductor acá también, de lo importante que es cuando estás visionado y entiendes el clic de tu vida, ¿no? Que el clic de tu vida es, por ejemplo, Jesucristo, volvemos a la historia, él conoció de que, o sea, él sabía toda su vida de que estaba con un propósito, ¿no? Era algo. No sabía qué, pero era algo. A partir de los 30 años fue cuando fue bautizado por Juan Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre él y entendió su propósito. El propósito que entendió era que era cambiar el mundo, era traer la palabra de Dios, la real, a la tierra y expandirse. Y cuando entendió el propósito, a pesar de que no sabía qué recursos iba a aplicar, cómo lo iba a hacer, dónde Dios lo iba a llevar, ese Dios puede ser esa voz interna que trae y que te dice, hey, tienes algo que hacer y hacelo. No sabes cómo lo va a hacer, no sabes en qué momento va a pasar, no sabes literalmente y empiezan a invadirte esos miedos a nosotros los humanos, ¿no? Jesucristo capaz que dijo, o sea, confío completamente en ti Dios y esas emociones no me invaden, pero nosotros que estamos acostumbrados a evitar esas emociones, ese miedo, esa incertidumbre, ese miedo también a perderlo todo, porque estamos siempre pendientes a que si me entrego a eso, ¿qué voy a perder? Y no nos fijamos que vamos a ganar. Tal cual. Exacto. Entonces, cuando entiendes que tienes un propósito, una visión, creo que todos esos miedos se vuelven secundarios, porque estás en algo que se llama fe y confianza en uno mismo, fortalecimiento del yo le llamo. Y a partir de ahí todo se aclara y el camino se vuelve, a pesar de que puede ser curvo, vas a saber transitarlo mucho mejor. Sí. Y también añado eso de la fe y de la confianza, también una vida en entrega, ¿no? Como que cuando vos estás en entregas, como que te entregas a todo lo que la vida te pone delante, ¿no? Y creo que desde lo lógico, desde lo mental, ahí es donde más surge el miedo, donde no puedo aceptar esto que me está pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Queremos encontrarle un motivo o querer culparlo o calificarlo como bueno o malo. Pero en realidad cuando vos vivís en plena fe, entrega, en amor, todo lo que pasa afuera simplemente viene a enseñarte, sea bueno o malo, es como que no tiene etiqueta
y sabes que todo lo que está pasando está primero conspirando a tu favor y también te está forjando por dentro. Porque hay cosas, yo escucho mucho justamente un poco de Dios, pero quiero que lo adaptes a tu manera de verlo. Que Dios hace cosas a veces para vos, pero otras las hace en vos. Esto quiere decir que a veces para vos es como desde afuera, ¿no? Y otras veces las hace en vos, quiere decir como adentro. Y por ahí que vos hoy estés atravesando, por ejemplo, no sé, una crisis con tu pareja o una crisis interna existencial, muchas veces eso lo deposita Dios para que vos te forjes desde adentro, desde el corazón, desde el carácter. Entonces ahí transformas tu ser. Y el problema está cuando nos resistimos a esos escenarios que son desafíos, y al resistirnos persistimos en el miedo. Y justamente lo que invita a Dios es a que transitemos ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es el que nos forja por dentro. Y eso es lo que predica Jesús. Por eso muy así, ¿no? O sea, sufriendo Claro, literalmente. pero mira, lo interesante, y eso también lo quiero traer con Rob, ya que Rob está más estipulada en el tema de negocios, lo importante que es defender tu propósito, lo importante que es defender tu visión, Mm. porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso traemos de vuelta la historia de Jesucristo. Jesucristo, o sea, su final fue crucificado, o sea, al final fue crucificado, ¿entendés? Por defender su visión, porque a pesar de que lo persiguieron a él, a sus discípulos, estuvo 40 días en el desierto para poder purificarse, en ayuno, todo lo demás, el tipo continuó con esa fe interna, esa llama interna de decir, es por acá, es por acá. Y tan fuerte era de que esto lo vamos a llevar un poco a nuestra realidad, ¿no? Jesucristo porque es el Hijo de Dios, pero Jesucristo resucitó al tercer día por esa fe de que cumplió su propósito. No le importó más nada. Él tenía un propósito y fue hacia él, a pesar de que le introducieron clavos en las manos, en los pies, látigos, todo lo demás, seguía confiando y parado en la raya, para hablar en términos colombianos, parado en la raya de que él estaba hecho para eso. Y tanta fe era de que al tercer día resucita, ¿no? Porque digo, ok, lo cumplí. ¿Entendés? Entonces eso también tipo lo traemos a nuestra vida cotidiana, a nuestro negocio, lo traemos a nuestro entorno, de que estamos tan... Hay muchas personas, por ejemplo, me imagino, Roque, cuando empezaste, a mí, bueno, a mí también pasó y a ti también y a todos, de que cuando empezaste tu negocio, empezaste a emprender, empezaste a hacer algo que para la gente es inseguro, comillas, te dijeron, no, no es por ahí, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejarlo seguro? ¿Cómo vas a dejar de ganar tanto para ir a ganar la mitad o menos de la mitad? Pero nadie sabe que ahí adentro tienes un fuego interno que te quema, que te dice, anda por ahí, sí, vas a perder 2, 3 meses, pero vas a ganar años, y no solo dinero, sino también experiencias, también conocimiento, gente que te ama, gente que literalmente va a ser tu cimiento, tu sostén. Entonces, lo importante que es creer y estar convencido y la convicción completa en que lo que estás haciendo, no lo estás haciendo simplemente porque es lo que te tocó, sino porque tienes una visión completa y bastante estructurada de saber de que estás hecho para eso. Así que yo quiero pasarle un poco el ping-pong ahora a Ro para que refuerce un poco esto, porque ella está un poco más metida en el temita. A mí me parece que hay algo fundamental que al principio está como toda esta parte del miedo, ¿no? De, no, ¿y cómo lo vas a hacer? Y te vas a ir de lo seguro. Y esa parte es como el primer cascarón, como la primera cáscara donde vos lo rompes y tu visión te mantiene, este fuego interno te mantiene ahí, decís, lo voy a hacer igual. Y se empieza a dar. Y todo empieza a ir bien. Y por ejemplo, en el caso del negocio, empiezan a ver los clientes y te moves con esa lideranza interna de se va a dar porque quiero que pase. Y empieza a darse, y después empieza a venir el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos iniciás un negocio, independientemente de que tengas conocimiento o no, no estás todavía metido en ese negocio, digamos. Es decir, podés tener mucho conocimiento de negocio, pero estás arrancando un negocio nuevo. Entonces, ahí, incluso si tenés ese conocimiento previo o no, sucede que está, bueno, vamos a ver qué sucede, lo voy a hacer funcionar.
Y después empieza la parte que ahí entra tu mente y ahí empieza, considero yo, uno de los desafíos más duros de tener un negocio, que es empezás a tener formas y conocimiento de cómo tenés que hacerlo. Y hay algo fundamental que es para lograr resultados fuera de la lógica, tenés que moverte fuera de la lógica. Y cuando la lógica empieza a ser más dura que tu capacidad que tenías antes, que era esa audacia de voy a hacer que suceda, te empezás muchas veces a comprar la historia de los resultados. En el hecho de, bueno, como no se está moviendo de la forma en la que esperaría, trato de hacerlo mejor. Y ahí me empiezo a mover sobre una línea. Y ahí es cuando realmente empieza el desafío de, por un lado, ser estratega, aprendiste de negocios, sabés, ya tenés experiencias, sabés cómo moverte en el rubro y demás, pero por otro lado, no olvidarte que eso que te llevó ahí fue ese fuego que estaba al principio. Porque muchas veces, al principio es como, bueno, rompes como toda esa cáscara del qué dirán y demás, y después cuando estás en el medio del barro, queriendo hacer las cosas bien, ahí te empezás a dar cuenta que, che, wake up, te estás olvidando de la llama, muy sincrónico, de la llama que empezó, es todo ese juego con vos. Ese creo que es el desafío más grande, creo que todos los dueños de negocios en algún momento lo pasan, tienen un negocio que les está yendo muy bien, está prosperando y demás, y llega como ese declive en resultados que tiene más que ver con la vida misma, contracción, expansión, en el hecho de que a veces todo florece y en otros momentos está más el invierno y es parte de. Ahora, cuando empezamos a querer arreglar todo ese proceso para que no esté el invierno, te estás perdiendo el beneficio del invierno, que es uno de los... Creo que es muy incómodo de habitar, porque uno siempre quiere que el negocio esté creciendo y esté expandiendo, pero es muy necesario también. Sí, es que atraíste algo importante que es, y lo que ya hemos hablado en este es nuestro cuarto podcast, y lo que hemos hablado en todos los Wow, podcasts es tremendo. el proceso, ¿sí? Para que haya verano tiene que haber invierno, para que haya invierno tiene que haber un otoño, ¿no? Y así consecuente, o sea, es una línea que sí o sí tienes que cruzar. Y, no, y a pesar de que te lo saltes, te estás saltando un proceso que quizás te iba a enseñar algo. Y cuando te encuentras más adelante, que miras hacia atrás, dijiste, ok, esto no lo aprendí y acá te vas a pegar un tropezón mucho más grande. Entonces, lo importante que es respetar y que es transitar eso, porque hablamos de vuelta y me agarro un poco de vuelta con el tema de la fe. Esa fe interna, ese fuego interno de lo que los autores llaman, del que Dios llama, del que todas las personas que te enseñan algo hablan, que es esa es un interno que te dice, continúa que estás a punto de llegar. Y el a punto puede ser un mes, 2 días, 5 años, pero es por eso lo importante que es el proceso, ¿no? Y disfrutarlo. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en eso, en que disfrutemos el proceso. Camina, 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 porque ¿quién te asegura de que de verdad vas a llegar a esa mejor versión de la cual la gente habla? Si tu mejor versión es lo que está haciendo hoy mismo, nada más. Porque mañana no sabes qué va a pasar. Entonces, tu único compromiso es este microsegundo que está pasando. ¿Qué vas a hacer en este microsegundo? ¿Cómo vas a mostrarte a ti mismo tu mejor versión? Tu mejor versión existe ahora. Entonces, ya que conoces cómo actuaría tu mejor versión, ejemplifícala en el presente. Porque en 2 años, en 5 días, en 2 horas, andas a ver qué va a pasar. Sí, de hecho, esto que estás diciendo me parece fundamental porque uno va tendiendo a no querer cometer errores, ¿no? Como a saltar ciertas partes y en realidad eso te da la pepita de oro que vas a necesitar más adelante. Yo siempre lo comparo con el juego como hay conocimiento que vos vas desarrollando en el juego un Mario Bros, un juego, ¿no? Y hay ciertos saltos que vas haciendo, peleando con ciertos monstruitos y más adelante eso aparece, que de hecho creo que ya lo hablamos en algún episodio. Por ejemplo, se me ocurre una anécdota de compartir para ustedes y para el público, que yo cuando arranqué uno de mis primeros, no sé si fue mis primeros trabajos, ya iba a varios, pero este era coordinadora turística de un parque muy conocido, un parque acuático. No lo vamos a mencionar porque tienen que pagarnos. No, 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 no lo vamos a mencionar. Y la cuestión es que yo iba desde Mar del Plata hasta otra ciudad, viajaba todos los días, llevaba un colectivo lleno de personas y trabajaba allá. Nunca había tenido experiencia con dominio de grupo, nunca en mi vida. Y de repente estabas coordinando con más agallas que conocimiento, la verdad, porque no era que me había hecho una capacitación y demás. Por sincronías de la vida terminé trabajando ahí. ¿Y qué sucedió?
Claro, yo tenía que coordinar un grupo, nunca había tenido experiencia. Mi mayor experiencia había sido en ese momento algún que otro trabajo y demás, pero no tenía experiencia de vincularme así con tanta cantidad de gente. Y sucedió que dentro de los grupos hay ciertas dinámicas que cuando vos no sabes que se están moviendo de esa forma, eso te trae problemas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se me peleaba entre sí. ¿Por qué? Porque yo no sabía anclar la dinámica para que eso no sucediera. Yo ni siquiera sabía que existía eso en un dominio de grupo. Entonces, ¿qué sucedió? Fuimos a este parque, ocurrió una situación que la persona, bueno, que estaba con el problema, digamos que no era ningún problema grande, la verdad es que había 2 restaurantes, yo tenía asignado que mi grupo tenía que ir a uno y la señora se enojó porque yo era vegetariana y quería ir al otro. Entonces le dije que sí, que no había problema, podía ir enfrente a unos metros. Y a raíz de eso, cuando volvió, bueno, se perdió, no supo encontrar el restaurante, se quejó conmigo de que yo no la había acompañado. Bueno, toda una situación que terminó hablando con el que coordinaba a los coordinadores, que era mi novio, así que no pasaba nada. No pasaba nada. Señora. Sí, señora, claro. Pero bueno, en ese momento fue a hablar con él, hubo toda una situación. A raíz de eso, yo entendí y empecé a formarme de lo importante que es conocer de dinámicas de grupo, dominio de grupo y saber realmente cómo anclar la dinámica para que esto no suceda, para que las personas realmente pasen un buen momento. Eso pasó hace muchos años. Posterior a eso, ya empezando con toda la parte de entrenamiento, con mi negocio, me contratan en el gimnasio que estamos yendo hoy, que no lo vamos a mencionar por las dudas, pero el dueño de ahí, y empiezo a dar clases de cross-training ahí en reemplazo de uno de mis profesores. Empezó a iba gente, iban 15 personas, la clase estaba buena, empezó a caer gente, un día éramos casi 40 personas ahí adentro, que vos conocés el espacio, bueno, los dos conocen el espacio y la dinámica, 40 y pico personas acercándose el verano, yo estaba, ay Diosito, como que miraba todo eso y no sabía realmente no es cómo hacer, pero sí me daba cuenta que tenía que distribuir muy bien las estaciones, porque si no la gente se iba a empezar a chocar. A raíz de eso, ¿qué sucedió? La gente efectivamente se empezó a chocar. Entonces eso empezó a generar toda una dinámica en el grupo en la que yo dije, está pasando lo del parque. Y automáticamente usé las herramientas que había aprendido en el parque para que todo eso no fuera una situación de malestar para todo el grupo. Claro. Acomodé, lideré y demás. Y digo lideré especialmente porque en esos casos es muy fundamental tener tu liderazgo muy bien posicionado, porque si no ahí es cuando la dinámica del grupo te pasa por encima. Y eso, que podría haber sido una experiencia que hubiese sido un caos, no sucedió porque yo ya había tenido otra experiencia en ese momento. Entonces, en el momento que yo estaba con la señora enojada porque era vegetariana y no tenía el restaurante y se estaba quejando y quería ir con el era un caos. Ahora, ¿qué hice frente a eso? No fue, ay, no sirvo para esto. Fue, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Y dinámica de grupo. Y a raíz de eso, unos años después, esa herramienta que había tenido ahí, la pude aplicar, de hecho hoy en día lo sigo haciendo, y surgió a raíz de una situación que en el momento parecía caos, porque era la primera semana que trabajaba y demás, y fue todo caos. Y sin embargo, gracias a eso, años después, fue un hito muy importante que no sé si me salvó, ¿no? Pero me permitió transformar una situación porque pude leer que eso estaba por pasar, porque ya lo había vivido. Si no hubiese tenido esa conciencia antes, probablemente no lo hubiese detectado. Totalmente. Sí, es que, como decís, lo que estás transitando hoy, por más que duela, puede ser tu pepita de oro el día de mañana. Exacto, es la pepita de oro. ¿Cómo? A mí también me pasó con mis trabajos en mis últimos años, de que, claro, yo desde adolescente estuve mucho tiempo en la computadora, pasaba tiempo, y también aprendía mucho de emprendimiento por videos de YouTube y lo idealizaba mucho. El tema es que cuando yo dejé la universidad y empecé a trabajar, ya arranqué con cierta resistencia al trabajo, como que decía que en algún momento lo iba a dejar, ¿viste? Y bueno, pasan los años, trabajo tras otro, llegó un punto en el que un trabajo estuve más de un año, que me pareció un montón porque sentía que no estaba avanzando. Y qué loco porque también le tenía rechazo a pasar mucho tiempo en la computadora. Entonces no me permitía estar ni mucho tiempo en la computadora, pero tampoco quería estar en ese trabajo. Y después de ese trabajo, que me estaba doliendo estar ahí porque es como que bastante explotación, poca remuneración y demás, apareció una oportunidad que la tomé por tema de bienestar físico y tranquilidad, que fue trabajar en una oficina. O sea, como volví, aunque estaba rechazando la parte de trabajar así en oficina, en casa, todo, volví a esa parte. Y eso me mostró la posibilidad de tener un trabajo así tipo
digital. O sea, que primero me mostró el valor de que yo ahí tenía una habilidad que podía trabajar excelentemente y que no le tenía que tener rechazo. Después de eso vino un trabajo con mejores condiciones, también en computadora. Era de vendedor. Y durante todo ese proceso que fue un año más, hasta enero de este año, 2025, yo empecé o sea, si bien me daba como, por momentos tenía resistencia a lo que estaba pasando, porque yo digo, tanto me formé, me capacité, comparto con personas y sigo acá en este trabajo. Después empecé a verlo de otra manera, como, bueno, a ver, pará, vamos a hacernos responsables, vamos a optar esa postura. ¿Qué me está a mí reflejando y enseñando esto? ¿Qué es lo que me está dando a aprender la vida para que yo vaya por el siguiente paso, ¿no? Y ahí empecé a disfrutarlo mucho más, a entregarme más al trabajo y a centrarme en las habilidades, en dar lo mejor de mí, en estar bien y disfrutarlo. Y ahí es como que empecé a no solo generar buenos resultados, sino también a ganar confianza en mí mismo, porque estar ahí en miedo, en resistencia y eso no me generaba nada bueno. Pero cuando empecé a disfrutarlo y a entregarme a eso y a aceptarlo en realidad, ahí empezó a aparecer toda una posibilidad en mi cabeza de decir, che, como estoy vendiendo, como estoy atendiendo, como estoy gestionando la computadora, los programas, todo esto, puedo emprender. O sea, y ahí se me encendió el foco, pero sin perseguirlo, ¿entendés? Como primero estando en armonía con lo que estoy viviendo, entregándome a esto, y fue, ahí conecté con el deseo ardiente. Con el deseo ardiente fue, a mí no, nadie me obligó a renunciar, no es que vino alguien y me dijo, bueno, ahora va a ganar menos, estaba en mi mejor momento como vendedor en Movistar, que justo ese trabajo lo conseguí gracias a ayuda de Santi, y un día dije, siento no sé, siento que hay algo que adentro que me arde, que me prende fuego, que me dice que renuncie, ¿entendés? No, no daba más, no sé qué era, no era nada en realidad. Era yo con mi confianza, ¿entendés? Era la fe, la confianza en mí mismo, estaba totalmente alineado y me sentía más que listo para dar el salto a emprender. Y no dependía ni de un ahorro ni esto. Bueno, cada uno con su forma, yo viví lo mío, di el salto, confié. Y para mí fue perfecto. Y no sabés las que se vinieron después. Después se vinieron, claro, darme cuenta de que tenía que aprender muchísimo de liderazgo personal, compromiso conmigo mismo, con lo demás, gestión del tiempo, orden, todo, un montón de cosas. Y claro, de todos esos desafíos aparecen después de atreverse a dar un salto a aquello que queremos, ¿no? Aquello que sentimos fe. Y esos míos siempre van a estar. Esos míos siempre van a estar. Volviendo a esto de escuchar el deseo ardiente, de sentirlo adentro, conectar con él, perdón por ser reiterativo con la historia, pero quiero que veamos esto, cómo Jesús, cuando cargó con la cruz, él podría haber estado desde el ego del ego, desde el miedo de cuidar su vida, de resistirse, rechazar eso, pelear, quizá que lo maten antes, pero él aceptó que lo condenaron a eso, caminó, cargó la cruz, todo el sufrimiento que hubo después. Y eso lo escuchó desde adentro, de su propósito, desde la fe, desde el amor. ¿Y qué hizo él? Murió dando un mensaje de amor. Y el impacto, ¿por qué? Porque la gente no puede creer, más allá de sus milagros, todo lo que pasó después, antes, la gente no capta cómo puede estar tan entregado, ¿no? ¿Cómo puede rendirse ante eso si está perdiendo su vida? Está dejando su vida en el medio. Y claro, ese es el ego el que no lo puede entender. Pero cuando vos conectás con ese deseo ardiente, hay cosas que no tienen razón coherente que pueda explicar la mente, pero la fe y la confianza, el amor es mucho más grande y los recursos aparecen por añadidura. Cuando te das cuenta que el recurso sos vos y esa voz interna que te dirige y te señala a dónde. Claro, mira, y ahora escuchando sus dos historias, creo que la importancia del modo operandi de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, si a Ro eso que le sucedió lo hubiese tomado como modo víctima, hoy por hoy aún la vida le estuviese presentando la misma situación para que aprendiese la lección. Boom, total. Eso es Claro, una joyita. al igual que a ti también, ¿no? Y al igual que a todos nos ha pasado a ustedes también. Me imagino que se han preguntado, ¿por qué me vuelve a pasar esto a mí? ¿Por qué me sigue pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en vez de preguntarte por qué a mí, la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué hay para mí en esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué la vida me lo presenta?
tantas veces. ¿Qué fue lo que no aprendí la última vez que me sucedió? Y cuando te pones en modo aprendiz, yo tengo dos modos, modo aprendiz y modo maestro. Siempre estamos enseñando y aprendiendo en consecuencia. Y cuando te pones en modo aprendiz, te das cuenta que son herramientas que la vida te está dando para transformarte y decirte, más adelante te voy a poner una situación donde esto que hoy te estoy presentando, la vas a tener que usar. Así que no te puedo presentar el próximo nivel en el jueguito, no te puedo poner el próximo nivel en el jueguito si no pasas este mundo, no pasas esta herramienta, no tomas la herramienta que estoy dando, el arma en el caso de presentándolo como un jueguito, no tomas el arma para que en el próximo nivel mates al dragón. Tal cual. Entonces, lo importante que es ponerte en modo aprendiz y saber de que la vida no está en tu contra. La vida te está diciendo, hey, soy tu maestra, ya yo he vivido millones de años y tengo millones de historias para contarte y la manera de contarte mis historias para que aprendas es ponerte en acción, mostrándotelas, poniéndotelas acá. Mira, esto es para ti, aprende esto. Una sola cosa tienes que aprender. Fíjate. Entonces, modo aprendiz o modo víctima. Yo creo que si la gente ya de este podcast solo se lleva esa joyita y lo empieza a aplicar, puede cambiar su vida para siempre, amigo. Total. Literalmente, porque desde ahí todo cambia. O te hundís o te elevás, o sea, no hay otra. Claro. Y si te sientes hundido, esto es importante porque todos en algún momento nos sentimos hundidos aún con el nivel de Sí, conciencia claro. más alto. El hundimiento llega a un tope y ese tope te propulsa. Ese tope puede ser tu enseñanza, tu aprendizaje para que pegues el salto de tu vida. Entonces, a pesar de que en ese momento estés, como traíste lo de Jesucristo, que a pesar de cargar la cruz, estaba tan confiado de que sabía de que había un propósito más grande que simplemente llevar una cruz, no simplemente, pero bueno, llevar una cruz tantos kilómetros, ¿sí? Había un propósito mucho más grande. Y a pesar de que estés en ese hueco, en ese precipicio, en esa oscuridad, que podemos llamarlo oscuridad, ¿no? De ahí sombras y te da miedo y todo lo demás, cosas que nos invaden a todos. Nosotros te estamos diciendo esto, pero nosotros también habitamos de esas cosas. A pesar, Sí. bueno, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a surgir, pero ten en cuenta que hay un trampolín abajo, si tú lo decides, porque ese trampolín es la herramienta que aprendiste hace un par de años, hace un par de días, hace un par de lo que la vida te presentó. Ese es el trampolín que te va a ayudar a saltar y a llegar y a propulsarte, que decir, vas a decir, ¿cómo puede estar pasando esto en 2 días si hace 5 años vengo sufriendo lo mismo? Y en 2 días se transformó la vida y comenzaste a ganar más dinero, a tener más aprendizaje, a tener personas en tu vida que nunca pensaste que iban a llegar, una relación sana, amor de tus padres, amor de tus hermanos, porque te sacaste del modo víctima y te pusiste en modo aprendiz y el modo merecedor, ¿sí? Porque la vida te está dando cosas porque te ve con la capacidad y la capacidad, te ve con la capacidad de recibir, pero tienes que verlo primero. Sí, de hecho hay algo que dijiste ahí que tiene que ver justamente con esta capacidad de, si vos realmente querés habitar tu grandeza, vas a pasar por fuego, ¿no? Y se me ocurre como el ejemplo de la piedra que termina convirtiéndose en diamante, es a raíz de ese proceso. Y la piedra, si se resiste a eso, simplemente no pasa nada, simplemente no va a verse diamante. Ahora, hay algo adentro que te avisa, te dice, te recuerda, te conecta de alguna forma u otra, a veces duramente con situaciones externas, porque a veces encontramos este tipo de conocimiento con algo muy abrupto que pasó y de repente nos hace replantear la vida entera. Y también va de la mano de la lectura que uno hace a las situaciones que van ocurriendo, ese modus operandi, esa capacidad de ver desde qué lugar estoy operando yo, desde qué lugar me estoy moviendo. Y hay algo para mí que acá es lo que más mantiene consistente a las personas, además de la fe, que es como este entusiasmo. Para mí el entusiasmo es algo fundamental que tiene que realmente mantenerse vivo, porque donde no está el entusiasmo es ahí cuando te empezás a pelear con la realidad. Cuando no estás vendiendo, pero hay una parte tuya que está entusiasmada de, bueno, a ver cómo puedo hacer para que venda, las ventas van a aparecer porque vos estás doblando fui muy profunda, pero estás doblando la realidad para que suceda. Ahora, cuando ese reflejo, vos no estás con entusiasmo, eso mismo te domina a vos, porque es como lo que no estás viendo, sería que son las no ventas, es justamente lo que te lleva a un estado todavía más oprimido, sentirte como más chiquito, que sería como que esa cruz se engrandece. Ahora, cuando lo estás haciendo con entrega, con entusiasmo,
eso simplemente termina por disolverse porque hay algo a vos que te lleva más allá de eso, que es lo que te permite desenfocarte de, bueno, esta es toda mi vida, esto es una situación pequeñísima. De acá a 30 años hay una pregunta que yo le hago a mis clientes a veces cuando se están preocupando mucho por algo, que es, ¿esto en 30 años te vas a acordar de esto? Y no, no creo. Bueno, entonces no es problema suficiente, como no es tan trascendental como lo estás viviendo hoy. Claro. Sí es trascendental el hecho de poder recolectar la pepita de oro y avanzar en eso. Claro, es que eso fue lo que traímos en el primer episodio, ¿no? Total. 9.999 formas de cómo no hacerlo. Y bueno, lo traemos ahora de vuelta, que fue el caso de, Thomas de Edison. Thomas Alva Edison, que recolectó 9.999 formas de cómo no alumbrarnos el mundo, y la 10.000 fue la ganadora. Y él no se preguntó, no dijo, ok, bueno, en la primera ya me rindo, a la segunda, no, dijo, ok, van 9.998, una más. Literal. 9.999, una más. Y la 10.000 fue la ganadora. Y así también, bueno, hay un montón de tipos que lo hicieron. Hay un caso que después si quieren lo traemos, que es el de Henry Ford, con el motor Mm. de 9 válvulas. Yo de motor no sé nada, pero sé que, que el tipo insistió, y los ingenieros para la tecnología para entonces no era suficiente para poder hacer un motor de ese calibre, de esa capacidad. Y él decía, le doy 6 meses más. No, pero no podemos, señor, le doy 6 meses más. Llegaron 6 meses, no podían, 6 meses trabajando, imagínate, invirtiendo dinero, todo lo demás. No podemos, es imposible, 6 meses más. No podemos, es imposible. Duró así, creo que fueron 2 años, hasta que un día apareció el motor con 9 válvulas, que para entonces era imposible hacerlo. ¿Entendés? Entonces, la persistencia, ese fuego interno de que va a suceder, y voy a insistir, y voy a pasar por el fuego, voy a someterme a todo eso porque tengo esa convicción concreta de que en algún momento va a suceder todo esto que yo sé que va a pasar. Total. Chicos, acá una cosa. Independientemente, ¿no? de términos de fe, ya sea en Dios o creer en vos mismo. Te pregunto, si vos tenés fe y la respuesta es sí, contame cómo está tu vida en este momento, cuáles son los dolores del pasado que tanto te hacen sufrir, contame qué es aquello que querés alcanzar, que sentís que no podés, qué es aquello que te frustra, contame qué es lo que te pasó, si alguien te dejó, si murió un familiar o lo que sea. Y ahora yo te digo, si vos tenés fe, recordá esto, siempre, Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Tatúatelo, hermano, o sea, requerís transitar eso que la vida te está mostrando para forjarte por dentro, para crecer internamente, para que así como tenés capacidad de sufrir, tenés capacidades de dar amor, tenés capacidad de disfrutar. Porque hay una ley universal que dice, tanto como una cosa puede ir hacia la izquierda, también puede ir tanto hacia la derecha. Entonces lo importante ahí es que vos te forjes por dentro para que cuando esos escenarios, tanto izquierda, derecha, mal o bueno y demás sucedan, vos puedas estar en armonía con eso. Obviamente van a haber emociones que vas a requerir transitar y aprender, gestionar. Pero si vos lográs estar firme con la misma fe de cuando empezaste o más, es inevitable que pase, es inevitable que sanes, es inevitable que sigas. Pero bueno, si vos no tenés fe, si vos no confías en vos mismo, si vos no te entregas a lo que pasa en tu vida, si no aceptás lo que sucede, es algo que persiste. Si te resistes, persiste. Es algo que permanece en tu vida y con los años la vida te vuelve a pegar un grito. ¡Ey! Acordate que para amar a los demás tenés que amarte a vos mismo. Entonces, la vida te pone un escenario para recordártelo. Y de nuevo ahí, sufrimiento, ¿por qué me pasa esto a mí? Culpa, soy una mierda. Y en realidad solamente es un recordatorio de la vida. Así que hermano, eso es lo que queremos que te lleves hoy. Que te entregues más a la vida, que aprendas de estos casos referentes históricos que vinieron a impactar durante toda la historia, con logros, con sueños cumplidos, a través de la palabra, y que aprendas
algo de ello para que no solamente lo tomes desde el conocimiento y la información, sino también que lo apliques. Porque la parte más difícil no es saberlo y entenderlo todo. La parte más difícil al principio es aplicarlo y después sostenerlo en el tiempo. Es una práctica constante. No quiere decir que porque una persona que sepa un montón no le pasan situaciones dolorosas o de miedo o de vuelta a Dios no lo pone a prueba, sino es que tan rápido se hace consciente de esa situación y que tan rápido sale de ahí, porque se hace consciente de su reacción y de su capacidad de responder ante lo que le está pasando en este momento. ¿Algo quieran agregar ahí? Tengo una pregunta ahí. Ok. ¿Dios te pone a prueba? No sé, lo pregunto realmente como... Me gusta como pregunta abierta. Claro, claro, Dios te pone a prueba. De hecho, invito a las personas que están escuchando a que digan su opinión en el de abajo, en los comentarios, porque considero también que a veces ni siquiera es que te pone a prueba, es viviste, estás viviendo. Y así como no puedes evitar tener el día y la noche, es contraste. Contraste significa, no todo va a ser magno y demás, porque si no, no podrías reconocer cuando te está yendo bien si siempre estuvieses bien. Vos reconoces el flujo de la vida y como esa expansión y esas ganas de crecer y esas ganas de ir más allá, porque sabés lo que es no estar en ese mood. Entonces considero que tiene más que ver con ese acto de aceptación de, ok, esto es lo que me está pasando y a raíz de eso, y pasa con todo, ¿eh? Por Sí. ejemplo, en la pandemia, todo el mundo quería quedarse encerrado en la casa mirando una serie, ok, lo tuvimos 15 días y después ya todos estaban caminando por las paredes. Entonces, muchas veces tiene que ver justamente con eso de que cuando tenés eso que parecía tan hermoso, si no tenés el contraste, lo que te hace disfrutar muchas veces de la serie, tirado en el sillón, tapado hasta la cabeza, es que durante la semana estás trabajando y quizás no tenés esa posibilidad. Entonces, ese contraste es lo que te permite disfrutar más de lo otro. Claro. Cuando habitas todo el tiempo eso, y pasa un montón, cuando estás saliendo con alguien al principio estás re entusiasmado y demás, cuando todo se da, cuando ya... Y hay una parte tuya que empieza como sale de ese entusiasmo y demás, y que justamente tenés que trabajar activamente para que eso se mantenga. Entonces considero que a veces ni siquiera, a veces no, que ni siquiera son pruebas, es más el habitar ese contraste lo que te permite experimentar con más profundidad, digamos, lo que viene después. Me gustó. Muy linda reflexión. No digo que tenga la razón, Claro, ni, sí, ni sí, nada, obvio. simplemente comparte una reflexión. Sí, aparte también yo creo algo importante de que es que si tomas a Dios como alguien que te enjuicia o que está siempre poniéndote a prueba y todo lo demás, vas a tomar a Dios como enemigo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, Dios lo único que quiere literalmente, y lo comparto, es que des amor. Que seas amor, que te ames y que seas amor. Y ese amor, de ese amor, de ese eje se expande todo. Se expande la responsabilidad, se expande la compasión, se expande el crecimiento, se expande todo. Entonces Dios nunca te pone a prueba. O sea, Dios no está, bueno, hoy te toca pasar las 5 escalas y si no las Tal cual. pasas, claro, si no las pasas, la verdad que vas a ser un nepto toda la vida. No, nada que ver. Lo que pasa es que nos vendieron ese concepto de Dios. Nos vendieron el concepto de Dios barbón, que está todo momento apuntándote en un libro, en el libro de la vida. Hoy Valentín no le dio propina al chico del mesero, al chico del restaurante, así que eres una mala persona. Nada que ver. Dios te dice, sé amor, da amor y sé amor. Que de ahí se desprende todo. No está juzgándote, no está poniéndote a prueba, no está nada. Hermano, hay que entender algo. La vida es esto. Claro. La vida es esto. La vida no es otra vida. Decir, no, yo no quiero vivir esta vida. Hermano, es la única que hay. O la única que conocemos. Uh-huh. Pero no hay otra vida donde tú literalmente todos los días te levantas así, re alegre, feliz, y te levantas, te tomas el tecito, vas a trabajar alegre y vuelves a casa alegre. Porque no puede existir esa felicidad si no existe el contra. No puede existir la felicidad si alguna vez no sufriste, porque no conoces el valor de esto o no conoces el valor de esto. Exacto. O conozco el valor de la felicidad y también conozco el valor del sufrimiento. Ahora, soy feliz porque sufrí. Hoy tengo abundancia porque tuve carencias. Hoy amo a mis padres porque en algún momento nunca sentí que me amaron. Y así sucesivamente. Conozco el contra de todo lo que lo que hoy me está pasando. Es como cuando siempre decimos, no quiero repetir la historia
de lo que mi papá vivió, o lo que vi en mi hermano, o lo que vi simplemente en el vecino. Conocemos qué pasó allá y por esa razón no quiero repetir esto. Y esa es la vida. La vida es perfecta como es. Tratamos siempre de decir, no, ¿por qué sufro? ¿Por qué lo demás? Porque estamos en modo víctima. Porque no estamos viendo el aprendizaje. Porque no estamos viendo literalmente que la vida sí nos está diciendo, quiero que la vivas a flor de piel constantemente. Y esa manera de vivirla constantemente a flor de piel es estar presente. En el presente nada más, porque después de ahí no hay más nada. Y lo que decíamos hace 10, 20 minutos, no hay más nada que lo que está pasando en estos momentos. El pasado ya pasó, no puedes recuperarlo. Futuro incierto, lo único que tenemos y quizás es lo que hoy estamos viviendo. Porque a partir de eso también podemos transformar nuestra realidad. A partir de eso decimos, ok, ¿qué es lo que hoy me está pasando y cómo puedo mejorar esto? Y las preguntas son las que te expanden. Las preguntas son las que te llevan a decir, ¿tengo más para dar? ¿Puedo dar más? Y puedo a partir de ahora, que es para mí creo que es el umbral de lo que cuando la vida se te transforma, es ser responsable de todo lo que hoy por hoy está sucediendo en tu vida. Y no es que, no sé, pasó de que se me murió mi papá. ¿Cómo voy a ser responsable de eso? Soy responsable de cómo enfrentas esa situación. Total. Soy responsable de cómo también administras tu entorno junto con esa situación, ¿no? Porque puede ser de que tengas unos hermanos chicos y están sufriendo y latigándose y diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué? No, para. Puede ser el umbral que le da otra perspectiva a eso que sucedió. Porque puedes evitar que un familiar se te muera o que una persona muera. No puedes hacerlo, hermano. Es el ciclo de la vida. Y esa es la vida. Entonces, si entiendes cómo funciona la vida, creo que vas a estar mucho más feliz que estar jugándola a todo momento y creyendo que hay alguien desde arriba montado en una nube con un látigo o una metralleta diciendo hoy te toca pasar el siguiente nivel y si no, Hijo de puta. claro, no entras al reino de los cielos. El reino de los cielos es el que tú quieras vivir, hermano. El reino de los cielos y el reino del infierno también es el que tú quieras vivir. Porque eso es como que todo está unido con todo, ¿no? El reino del infierno, víctima. El reino de los cielos, responsable. Sí, total. Yo creo que desde mi visión, lo que garantiza esta visión de vida, ya sea la fe en Dios, ya sea elevar el nivel de conciencia, ya sea la espiritualidad, ya sea el desarrollo personal, lo único que te garantiza es una experiencia, que la experiencia es la vida y cómo querés vivirla. Para mí eso es todo, o sea, eso es todo. Y yo una vez aprendí que en la vida podés vibrar en miedo o puedes vibrar en amor. Y cuando yo me experimento en amor, obviamente vivo mucho mejor, pero también entiendo que va a haber momentos de miedo donde debo aprender, tomar y también impulsarme de nuevo hacia el amor, ponerle amor a donde hay miedo. Por eso muchas veces me hago esta pregunta cuando la estoy pasando mal, y es que en este momento de sufrimiento, de dolor y demás, ¿cómo miraría mi vida con los ojos de Dios? ¿Cómo me vería a mí mismo con los ojos de Dios, con ojos de amor? Y es como que te da cierta, como que alivias un poco el peso, porque al fin y al cabo ese peso que te está doliendo, haciendo sufrir, es un juicio tuyo. Y cuando cambias el juicio, que es el lente del observador, que sos vos, como ves la vida, es como que de repente vibras diferente, te sentís distinto. Y desde cómo te sentís y cómo ves esto, se crea una experiencia totalmente diferente. Completamente. Hay algo que les quiero preguntar. Porque. A ellos, a ellos. Rocío Sí. siempre te pregunta, ¿viste? Sí, yo tengo preguntas. Me sale mi lado estructurado. Y a veces sucede que cuando hablamos de experimentar amor, de transformarnos y demás, queda tan abstracto que la persona que escucha del otro lado dice, yo entiendo esto que me están diciendo, pero no entiendo al mismo tiempo. Es como, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? Entonces, les pregunto, si hoy tuvieran delante a una persona que está viviendo una situación que la está doblegando, sea cual sea una crisis en su negocio, sea que quiere cambiar sus hábitos y no puede, sea que está entrando en un pozo depresivo y nos encontró de casualidad en YouTube, sea lo que sea, cuando está en esa situación donde su propia mente le está pudiendo hacer que vea todo absolutamente negro y que nada va a cambiar nunca y que esto sucede así y que no sabe cómo salir. ¿Qué 3 cosas cambiarían de su día a día que saben que va a impactar el resto en poder cambiar ese mindset? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Sí.
Sí, sí, sí. ¿Puedo responder primero a mí? Sí. Primero que nada, yo lo que le recomendaría desde mi experiencia es primero dejar de reprimir las emociones, porque el no darse el permiso de sentirlas, el evadir las emociones de miedo que aparecen, y todo eso le está manteniendo en esa ceguera, ¿no? Porque es como que ve un paisaje hermoso, pero él está viendo las nubes, no está viendo el paisaje hermoso. Entonces, primero vomitar todas esas emociones al carajo, o sea, expulsarlas. No quiere decir que vayas y le insultes a todo el mundo, sino de que reconozcas las emociones que estás habitando y todo lo que estás viviendo y que de alguna manera lo puedas descargar a través del movimiento, del ejercicio, del baile, de charlar, compartirte con un amigo. Después de sacar las emociones afuera que ya no están tan dominando esa energía en tu cuerpo, para mí lo segundo es como centrarse en respirar, porque para mí la respiración te trae al presente. Y una vez estés como más calmo y más presente, es darte cuenta que lo único que podés hacer ahora es tomar una decisión en este momento. O sea, si, como dice Santi, el presente es lo único existente, es lo único que hay ahora. Bueno, ¿qué haces ahora con eso que acaba de pasar que tanto te hizo mal? Bueno, actuar desde ya. O simplemente no hacer nada. Literal, a veces no hacer nada es sumamente necesario. Simplemente respirar, estar presente y transitar todo lo que tenga que experimentar el cuerpo, porque es necesario. Y también a veces las respuestas las vas a encontrar a partir de pasar eso, sin planificarlo, pensarlo, todo, sino simplemente habitando. Habitando sin hacer nada, después un día vas a ver que te levantás y es como que, ¡guau! Ya entendí las reglas del juego, que cambió todo en mí. Y gracias a esa entrega, ¿viste? Así que creo eso, ¿no? En síntesis, transitar las emociones, expresarlas, respirar y estar presente. Bueno, yo lo voy a resumir un poco también para ya ir cortando el podcast, ya se Sí. nos está acabando el tiempo. Y creo que cuando entiendes que tu batalla no, tu campo de batalla no es la mente, sino lo físico, el presente, entiendes que tienes que convertirte en una persona de acción, ¿no? ¿Y cómo te conviertes en una persona de acción? Accionando. Todos tenemos esos momentos en que tenemos dudas, en que no vemos horizonte, en que estamos a oscuras y todo lo demás. Pero ¿por qué estás en ese punto? Eso es importante preguntártelo. Y poner dos panoramas, ¿no? Dos escenarios. ¿Cuál es el peor escenario que puede suceder? ¿Y cuál es el mejor? Y entonces son dos caminos que que tienes que transitar. A ver, ¿cuál eliges? ¿Eliges seguir hundiéndote o eliges comenzar a subir la escalera? Va a doler, los dos van a doler, pero los dos tienen resultados completamente diferentes. Entonces, cuando comienzas a accionar y a decir, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más hay para mí acá? ¿Cuál es mi verdadero foco? ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? ¿Y para qué estoy haciendo todo esto? Hay dos preguntas, son dos preguntas súper importantes. Cuando las respondes, entiendes y comienzas a ver una lucecita en la luz al- a lo largo del túnel allá, ¿entiendes? Que es como la esperanza, ese como decir, hey, todavía no está todo perdido, hay algo más. Y comienzas a transitarla, aún hay oscuridad, pero vas a comenzar a transitarla y se va a comenzar a aclarar todas las cosas. Porque tienes que entender esto y lo que hablábamos ahorita. La vida es eso. ¿Vos crees que hay personas que tienen la vida resuelta? Nadie tiene la vida resuelta. Todos tenemos esos pequeños umbrales, esas caídas, esas ganas de no levantarnos de la cama, esas ganas de no tener todas las responsabilidades que nosotros mismos nos buscamos y nos pusimos. Pero entendemos de que hay un propósito mucho más grande. Entonces, cuando lo haces un poco más con calma y menos con esa presión de que tienes que lograrlo, sueltas muchas cosas. Es para ti nada más esto. Es para sentirte completo quizás, o para sentirte realizado, o todo lo demás. Hay muchas preguntas que puedo hacerte, pero para mí es esa. ¿Sí? ¿Para qué y por qué estás haciendo todo esto? Como que ahí inyectas un poquito más de gasolina, un poquito más de nafta, de decir, vamos a dar el pasito más. Sí, alguna vez seguramente en las redes sociales has visto esa imagen donde están los dos picando, o sea, arañando la pared y le faltan 2 centímetros y dice, la remés donde pude, me voy. Y solo falta una picada más para encontrar el diamante. Eso pasa cuando estás en ese umbral. Ahí da el pasito más, el pequeño paquito, el pequeño pico que es el que va a hacer abrir ese diamante. Así que continúo nada más, o sea,
Todos pasamos por lo mismo. No te creas que estás solo. No estás solo, hermano. Bueno, Basta. gracias, Roy. ¿Tú querías? Yo iba como más a lo concreto y yo le diría a la persona, te vas a levantar, te vas a pegar una ducha, algo que rompa completamente el panorama, porque la mente se va activando con estímulos que va encontrando. Entonces, si vos te despertás y agarras el celular, ya ahí automáticamente eso activó el mood, que después te cuesta más salir. Entonces, lo que le diría es, no respondas frente a cuando ya tu mente se seteó negativo, sino intervenirlo antes. Te despertás, te pegas una ducha, si agua fría, mejor. Te sentás, planteás los objetivos, aunque no sepas cómo plantear los objetivos, lo que mejor puedas. Paso número 3, te empapás de gente que ya lo haya hecho. No consumís redes sociales, no, leete un buen libro y desde ahí empezás a operar diferente. Siento que eso, cambiando eso en el día a día, genera un efecto donde vos ya es más fácil que domines tu mente porque la estás interviniendo antes de que se descentre, digamos. Y eso mismo te va a permitir empezar a moverte diferente y vos cuando te mueves distinto, tu mente empieza a buscar respuestas diferentes, porque es como, entonces estamos siendo alguien distinto. Y esa confirmación diariamente es lo que hace que salgas de esos moods. Habitar las emociones me parece 100% y el preguntarse para qué estás en este punto también. Y fundamentalmente también el poder encontrarse con eso y intervenirse antes de que la mente empiece en el bucle, ¿no? Y hay una herramienta que es un poco disruptiva que yo a veces le digo a mis clientes cuando están como muy, muy seteados en un loop mental, que es cuando empieza a venir el primer pensamiento, porque los pensamientos tardan, y esto es neurociencia, 10 segundos en enlazarse con el siguiente, que va a ser del mismo calibre. Entonces, si vos no te intervenís en los primeros 2 o 3 pensamientos, después de 5 minutos ya tenés un montón de pensamientos enlazados y es más difícil cortar con esa conexión neuronal que se está activando. Ahora, si en los primeros 2 pensamientos haces 5 burpees o 10 burpees, en la tercera vez en el día o la quinta que quieras pensar caca, vas a pensar que después tenés que hacer burpee. Entonces esa misma intervención hace que te mantengas mucho más presente en lo que sí y en lo que no querés estar. Así que eso es lo que yo diría. Y una cosa muy importante acá, esto son entrenamientos. Son entrenamientos de la mente, del cuerpo, así que reset, acción masiva, ya saben. Si quieren saber más, en la descripción, contáctense con nosotros. Y bueno, creo que hasta acá culminamos, ¿no? Creo que nos pasamos de hecho, pero estuvo Sí, excelente. pero Para estuvo mí excelente. Creo que fue uno de no los podcasts sobró que más nada. me encantó este podcast. Me Estuvo encantó. hermoso. Pero estuvo poderosísimo. Hubo mucha info para ustedes, info para nosotros también, porque También, total. escucharnos es como que nos elevamos más y queremos seguir dando información. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Y esto fue el 4.º episodio de ¿Qué hay detrás Podcast? La Nos mano. vemos. A pondrá el bíceps bien. Sí, ahí.